Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. La esperanza cristiana no es optimismo. Son realidades que tienen similitudes, pero los discípulos de Jesús debemos aprender a separar esas realidades. No es lo mismo tener esperanza como discípulo de Jesús que tener optimismo. El optimismo es algo muy bueno y es confianza en uno mismo, confianza en su saber, en sus cualidades, confianza en su personalidad, confianza en uno mismo. Pero se diferencia el optimismo de la esperanza, en que la esperanza es confianza en el Señor. Confianza en el Señor. Es decir, confianza no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. No en nuestras virtudes, sino en el poder y en las virtudes del Señor. Confianza en la obra de salvación del Señor, no en nuestras pequeñas obras y en nuestras pequeñas capacidades. Por eso, ahora miramos este texto descubriendo en él la esperanza. Está el Señor enseñando, estaban con él los fariseos, los maestros, y de pronto llegan con él, llegan a donde él está curando. El texto reconoce que es el poder del Señor, el poder de Dios, el que actúa en Jesús. Y como llegan tantos enfermos y se extiende su fama, pues llega un hombre paralizado, un hombre paralítico que lo traen en camilla, unos cargueros. Entonces, a estos hombres que traían la camilla se les presenta un problema. Y llegan y la casa está llena y no hay cómo hacerle llegar cerca al enfermo, cerca a Jesús. Y entonces deciden desentejar la casa y hacer descender justo a donde está Jesús la camilla con el enfermo. Díganme si estos cargueros, estos camilleros, no son personas de esperanza. No se dejan vencer por los obstáculos en su empeño de que el que necesita a Jesús llegue al encuentro con él. Hacen lo ordinario, caminar, llegar hasta el punto donde está Jesús, y hacen lo extraordinario, desentechar la casa. Y eso es porque tienen la esperanza cierta, viva, de que en Jesús está el amor y la vida de Dios, que es capaz de sanar a las personas. Efectivamente lo llevan ante Jesús, y al verlo Jesús le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe que tenían, Jesús le perdona los pecados. Y eso suscita un escándalo terrible. Pero ¿quién es este blasfema? ¿Quién es este que tiene poder de perdonar pecados? Es que el mal es uno solo. Tiene muchos rostros, pero es uno solo. Es pecado, es enfermedad, es maldad, es tristeza, es muchas otras realidades humanas, allá donde está presente el mal. Por eso Jesús, para vencer el mal, puede vencerlo venciendo la enfermedad o venciendo el pecado. Y por eso les contesta: ¿les parece más fácil decir que les perdono los pecados, o más fácil decir: hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Pues para que vean que esta palabra es palabra de salvación, le dice al hombre: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levanta y toma su camilla y se va por el camino caminando, y quedan todos viendo visiones de asombro. Pues bien, ¿cuál es el mensaje de fondo? Lo que tenemos que hacer es luchar por acercarnos a Jesús, por entrar en la presencia de Jesús. Nuestra esperanza es
que Jesús haga en nuestra vida y en la vida de todos los seres humanos su obra de amor y de salvación. La obra que nos libra del mal como pecado, pero la obra que nos libra de la enfermedad, de la ilimitación, de los dolores a los que esta situación de mal nos somete. La obra que nos libra de la muerte, es decir, la obra de la salvación. Esa obra no la hace sino Jesús. Nuestra esperanza es ir al encuentro con Él. Y es verdad, vamos al encuentro con Él cada día. Cuando nos encontramos con su palabra, cuando lo encontramos vivo y presente en los sacramentos, cuando lo encontramos en el, perdón la redundancia, en el encuentro con los hermanos, en especial con los hermanos más pobres y necesitados. Vamos al encuentro con Jesús. Y sabemos, en la oración vamos al encuentro con Jesús. Y sabemos que al final de nuestra vida también vamos al encuentro con Jesús. Admirable la actitud de estos hombres esperanzados, camilleros, que llevan al enfermo ante Jesús para que Jesús haga la obra de amor y salvación. Estos camilleros nos hacen una invitación. Por ahí en el mundo, a veces en la casa, entre los familiares de uno, entre los amigos más cercanos y queridos, hay verdaderos paralíticos, no solamente físicos del cuerpo, sino personas que están detenidas en la vida, que están paralizadas en la vida, paralizadas unos por el mal, por el odio, otros por la incredulidad, otros por tantas razones que se detiene uno en la vida, incapacitado. Pues se necesita discípulos de Jesús que se hayan encontrado con Él, que sepan que en Él está la vida, el amor que perdona, el amor que salva, el amor que resucita, y que se dediquen a trabajar para ayudar a los otros hermanos a llegar a la presencia de Jesús. Aunque haya que llevarlos muchas veces en camilla, aunque haya que desentejar muchas casas para poderlos hacer entrar a donde está Jesús. Se necesitan discípulos así, tesoneros, discípulos misioneros, que hagan la tarea de invitar, de atraer y de poner todos los medios para que todas las personas se encuentren con Jesús. Vamos a pedirle a María, que es discípula misionera, que ella encienda en nosotros la esperanza, que sepamos esperar en Jesús como ella esperó a Jesús, en el embarazo y después esperando en la vida oculta de Jesús su manifestación y después esperando en la muerte, en el dolor y la muerte, su resurrección y después esperando la venida del Espíritu Santo. María, la mujer de la esperanza. Vamos a pedirle a ella que aliente en nosotros la esperanza y que haga que la esperanza nos anime y nos empuje en nuestra tarea de ser verdaderos discípulos misioneros de Jesús. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la esclavitud, la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Hemos vivido un año muy difícil, este año de pandemia. Las personas creen tener muchas razones para estar tristes y desesperanzados. Pero los discípulos de Jesús sabemos que no hay razón para perder la esperanza, porque el Señor no ha dejado de amarnos, el Señor no deja de perdonarnos y de sanarnos, de salvarnos, de vivificarnos. El Señor está con nosotros. Se cumple su promesa, estaré con vosotros todos los días
hasta el final del tiempo. Y por eso tenemos que salir de este encuentro con Jesús renovados, a seguir haciendo la tarea de la esperanza, a anunciarlo y ayudar a todos a que lleguen al encuentro con Él. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Felicidades. Reflexión del Evangelio.